Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto y privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a nuestras Biblias, mis hermanos, a Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Solamente estos 4 versículos son los que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Eh, Tengo el curioso privilegio, mis hermanos, en estos días, y vas a notar que de repente soy repetitivo en los temas de la predicación, porque vamos a ver, mis hermanos, el tema de la unión y el sufrimiento de la iglesia. Y lo digo, tengo el privilegio y puedo sonar repetitivo porque desde que hablamos acerca del mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, ya hablamos algo al respecto. Quienes están viniendo en la mañana a la escuela dominical, estamos hablando de eclesiología y también estamos hablando al respecto. Y hoy vamos a ver este pasaje que toca ese tema muy singular. Y no es por ser repetitivo, es porque la Biblia en múltiples porciones hace el énfasis de lo que somos colectivamente como iglesia y lo que debemos de esperar en nuestras vidas cuando predicamos el Evangelio. Entonces, Pablo, como vimos en los versículos anteriores, utiliza su sufrimiento, su prisión. Pablo está en la cárcel y amparados en la sección anterior, que es para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, Pablo se utiliza a sí mismo como ejemplo para exhortar a los filipenses de cómo deben ser. Ahí está la firmeza en el Evangelio de Pablo, su firmeza no nada más en la predicación del Evangelio, en su ministerio, su perseverancia, su conducta que es correspondiente al Evangelio que predica, cómo se mantiene valiente y sufriente aún en la prisión. Y en esta sección que leímos y la que vamos a ver también el siguiente domingo, Pablo va a usar su propio ejemplo para pedirle a los filipenses que sean de esa manera. Entonces, el título de la predicación del día de hoy, mis hermanos, es Firmes y Adelante. Este título, mis hermanos, viene por un himno muy conocido de hace ya bastantes años. Y ese himno, que se llama así, Firmes y Adelante, te voy a leer solamente las primeras 2 estrofas. Dice así: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña tremolando está. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Y es que en la mañana vimos cómo la Biblia utiliza distintas metáforas para hablar de la iglesia. Utiliza la metáfora del edificio, que somos un edificio, que somos un cuerpo, que somos la esposa de nuestro Señor Jesucristo, que somos una familia. Y hay una forma en la que la Biblia se refiere a los cristianos, que se refiere a ellos como un ejército, como soldados que están en una lucha real, con un propósito real y una guerra que no es nada más simbólica, sino que está ocurriendo realmente cuando los creyentes se enfrentan a un mundo que es hostil a Dios. Este título de Firmes y Adelante y este pasaje enfatiza a la iglesia como un ejército que va a la guerra. Sociológicamente se ha estudiado que uno de los lazos más fuertes que puede hacer un ser humano con otro es dentro del contexto de la guerra. Son camaradas de guerra, los compañeros de batalla que en un conflicto armado surgen porque aunque un ejército tiene en común una ideología, un país, una identidad, y que nosotros también tenemos una identidad en esta guerra, en el momento más fiero del combate, eso queda un poco al lado y realmente uno empieza a luchar por el compañero que tiene al lado. Es cuando todas esas ideas, ese trasfondo se vuelve real. Y entonces, históricamente, se ha visto en muchas ocasiones y en muchos conflictos
que la relación que empiezan a tener los soldados entre sí es especial y única, porque están compartiendo el mismo sufrimiento, el mismo miedo, la misma ansiedad, pero también la misma victoria, también los mismos objetivos. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, somos hermanos verdaderamente de sangre. ¿Por qué? Primero, porque nuestra hermandad es por la sangre que fue vertida por nuestro Salvador, la sangre de sangres. Entonces, eso es lo que nos une primeramente. Pero, en segundo lugar, porque somos compañeros de milicia. Estamos juntos, cerramos filas y la mantenemos precisamente porque estamos en una lucha contra el mundo. Somos, en un sentido muy real de la palabra, hermanos de guerra. Y eso nos debería tener muy, muy unidos. Hay una anécdota histórica en la Edad Media. Uno de los reyes de Inglaterra, Enrique V, estaba por luchar contra los franceses en un lugar llamado Agincourt. La batalla realmente tenía un mal pronóstico para los ingleses. Ellos eran aproximadamente unos 5,000, 6,000, y los franceses eran entre 20,000 a 30,000, más o menos. Era una batalla muy desbalanceada. Obviamente las posibilidades estaban abrumadoramente en contra de los ingleses. Y entonces a Enrique V se le reclama, sus propios soldados le empiezan a reclamar acerca de por qué son tan pocos, si hay muchos soldados en Inglaterra. Y sus soldados querían que llamara más soldados de Inglaterra, pero ya no había tiempo, ya la batalla estaba encima de ellos. Y Shakespeare, en su obra, Enrique V, dramatiza este momento en el que los soldados le están pidiendo al rey, a Enrique V, que traiga más soldados. Y es donde tenemos una de las líneas más famosas en la literatura moderna. Enrique V, sabiendo la posibilidad que tiene en la batalla, anima a sus soldados y dice en la obra de Shakespeare, esto está dramatizado, pero así es como dice la línea: a nosotros pocos, a nosotros dichosos pocos, a nosotros, esta banda de hermanos, porque el que hoy derrame su sangre conmigo será mi hermano, por muy vil que sea, este día ennoblecerá su condición. Y los caballeros que ahora están en la cama en Inglaterra se considerarán malditos por no haber estado aquí y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a uno de los que luchó con nosotros en este día. Y ganaron la batalla, mis hermanos. 6,000 ingleses contra 30,000 franceses, y Enrique V ganó la batalla, y es uno de los sucesos bélicos más importantes en la historia. Si las guerras terrenales, por naciones, por tierra, por riqueza, hacen estos lazos fraternales entre hombres que no tienen otra cosa en común, ¿cuánto más nuestro lazo no estará profundamente cimentado y tendrá un infinito valor cuando lo que nos une es Cristo? Y esto es lo que vamos a ver en estos pasajes. Somos un ejército que marchamos a la batalla, y esta es la forma en la que vamos a marchar. Y entonces el primer punto, mis hermanos, es que somos enlistados a este ejército por Cristo. ¿Quién es quien nos recluta a esta guerra? Es nuestro propio Señor Jesucristo. Dice la primera parte del versículo 27 de ahí de Filipenses: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Esta palabra de compórtense, mis hermanos, en el idioma original era una palabra que era utilizado para la forma en la que los ciudadanos tenían que verse y comportarse dependiendo de dónde eran y las leyes que tenían. Nosotros tenemos estereotipos y suelen ser usados de una manera muy, muy ofensiva, pero el estereotipo tiene una razón de ser. ¿Qué es un estereotipo? Que dependiendo de dónde vengas, se espera de ti que tengas ciertas características únicas que te separan del resto de los lugares de donde puede ser. Entonces, en México, si dices que vienes del sur, se esperan ciertas características en tu personalidad, en tu físico, en tu comportamiento de que eres del sur. Lo mismo que del norte, y qué decir de los estereotipos de los que vivimos en la ciudad y sus alrededores. Ahora, no voy a ejemplificar ninguno para no ser ofensivo, pero es claro que el estereotipo es: si tú dices que vienes de este lugar, entonces, como toda la gente de ese lugar se comporta y se ve así, yo también espero que tú te comportes y te veas así. ¿Y qué crees? Que los cristianos tenemos un estereotipo de lo que deberíamos de ser. Esto es lo que se refiere: compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Yo me llamo a mí mismo cristiano, entonces la Biblia establece parámetros de cómo debo verme, cómo debo comportarme y conducirme si es que soy cristiano.
Pablo se está utilizando aquí de ejemplo. Yo no sé cuántos de nosotros, mis hermanos, tendríamos la tranquilidad de conciencia de podernos usar a nosotros mismos como ejemplo para otros creyentes. Muchas veces lo usamos como una falsa humildad. No, es que como yo soy el mayor de los pecadores, yo no soy ejemplo de nadie, yo voy creciendo. Ok, y está bien, debes ser humilde, pero debes ser ejemplo. El ser ejemplo a otros creyentes no es opcional. Todos deberían de estar viendo tu vida y deberían de ver una forma en la que sean más semejantes a Cristo. Entonces dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Mucho del Nuevo Testamento, mis hermanos, trata de modelar cómo es alguien digno. Nosotros no merecemos el Evangelio, por eso decimos que es un Evangelio de gracia. Pero una vez que ya estás en el Evangelio, la persecución inalcanzable, pero a la vez gozosa y gloriosa que tiene el creyente, es de cada día mostrar, aunque no lo es, como si fuera merecedor del Evangelio, que sea congruente con ese llamado. Y obviamente tendríamos que utilizar todo el Nuevo Testamento para definir en sentido concreto qué es ser digno del llamamiento. Pero vamos a utilizar solamente 2 porciones de la Biblia, que yo creo que van a ser más que suficientes para darnos un panorama de cómo es comportarse de una manera digna al Evangelio de Cristo. Vámonos, mis hermanos, a este pasaje del fruto del Espíritu, contrastado con el fruto de la carne, en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer, mis hermanos, desde el versículo 19 hasta el 26. Primero, vamos a ver qué es no comportarse dignamente al Evangelio. Si caes en esta lista, entonces no te estás comportando como es digno al Evangelio. Dice así a partir del versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo lo está hablando que es de ahí de donde nos saca. Y ya como cristianos, si nosotros regresamos a ese listado, ya no estamos comportándonos dignos al Evangelio. Ahora, ¿cómo sí es comportarse digno del Evangelio? Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y si todavía lo quisiéramos hacer un poco más concreto, hermano, hermana, acompáñame a Tito. ¿Cómo se ve alguien que se comporta digno al Evangelio de Cristo? Es prácticamente la regla, la medida con la cual los pastores se miden. Dice Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En algunos domingos más veremos y estudiaremos más a profundidad cada uno de estos requisitos para los ancianos en nuestra clase dominical. Pero uno de los principios que hay que mencionar rápidamente cuando vemos este listado y lo comparamos con el que está en la epístola a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, es que estos requisitos no son exclusivos para el pastor. Estos son requisitos para todos los creyentes. Pero quienes son llamados al pastorado lo ejemplifican de una manera más alta. Tienen menos margen de error, pero todos los creyentes deben de estar ahí. Porque si lo vemos de una manera inversa, ¿a quién de los creyentes se les permite ser reprensible? ¿A quién de los creyentes se le permite tener más de una sola mujer?
¿A quién de los creyentes se le permite ser iracundo o ser dado a la bebida? A ninguno. Entonces, de esa manera entendemos que obviamente es un estándar para todos y cada uno de nosotros. Todo eso es vivir digno. Nosotros nos llamamos cristianos, debemos mostrar, es como si fuéramos dignos, como si fuéramos merecedores, aunque no lo seamos, de ese llamado. Entre nosotros hay expectativas de cómo debemos conducirnos. Y a veces, por la experiencia de la vida y el pecado propio y de los demás, tenemos malas expectativas de los hermanos. Apenas en la semana escuché un dicho que tiene mucha verdad, lamentablemente, que es que la única oveja que muerde es la cristiana. Y es porque también entre cristianos nos podemos lastimar y hacer daño de una manera tremenda. Pero no debería ser así. Deberíamos, los más grandes actos de amor, más sinceros de amor, deberían ser entre hermanos en Cristo. Entonces, somos enlistados a este ejército, mis hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros no mostramos esta vida digna del Evangelio de Cristo, pasándolo a la ilustración del ejército, es la salud o la aptitud con la que nosotros entramos al ejército. Imagínate que estás en combate y entonces sabes que va a venir el enemigo y volteas a tu alrededor y tu pelotón o tu compañía no son sanos ni aptos para combatir. A lo mejor unos están ciegos, a lo mejor unos no tienen una pierna o un brazo, a lo mejor unos requieren oxígeno todo el tiempo. Si el resto de tu pelotón o compañía está en esa condición, tienes altas posibilidades de que pierdas la batalla. Como cristianos es muy similar. En esta batalla, en esta lucha, no nada más se trata del crecimiento individual. Nosotros queremos y necesitamos compañeros de milicia sanos y aptos para la batalla. Por lo tanto, tú sé un compañero de milicia apto y sano para la batalla. Porque en el momento en el que decidas no serlo, en el que tomes con ligereza lo que has sido llamado a hacer en el Señor, no nada más vas a traer consecuencias y repercusiones para tu propia vida espiritual, sino para tu hermano. No podemos darnos el lujo de ser débiles por nosotros mismos, pero también por aquellos que nos rodean. Siguiente punto, mis hermanos, estamos enlistados por Cristo. Siguiente punto, nuestra estrategia de combate. Unánimes y firmes. Regresando a Filipenses, capítulo 1, mis hermanos, dice la segunda parte de este versículo, del versículo 27. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Por ejemplo, la epístola de Judas habla también en que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe. Múltiples ocasiones en la Escritura nos pide que seamos unidos. En Juan 17, por ejemplo, cuando Jesús está orando, esta oración sacerdotal en todo el capítulo 17 de Juan, una de las oraciones clave de Jesús es que así como Él es uno con el Padre, nosotros también seamos uno. Tenemos que estar unidos y firmes. Mucho se habla del pecado de la herejía, de enseñar cosas que no enseña la Biblia. Mucho se habla de la apostasía, de habernos identificado con Cristo y después dejar a Cristo. Uno de los temas de los que yo poco escucho hablar en la predicación y que es igual de grave que la herejía o la apostasía es la división, mis hermanos. Teológicamente se le llama el cisma. Un cisma es cuando una iglesia de una manera no bíblica se divide, porque la Biblia nos habla también que puede haber lugares en el tema de la división cuando se abandona el evangelio. Cuando una iglesia deja de ser iglesia, es correcto que haya la división, pero solamente son situaciones muy, muy especiales, muy delicadas y muy graves. No puede haber la división simplemente porque a mí me gusta cantar estos himnos y a ti no, porque a mí me gusta que haya sillas con mesas y a mí no me gusta que haya puras sillas sin mesas. Todas las divisiones, la abrumadora mayoría de las divisiones que ocurren en congregaciones, a veces se disfrazan con una máscara teológica del por qué se van a dividir, pero siempre hay orgullo y egoísmo. Y casi siempre de ambas partes. La división es algo gravísimo que atenta contra el modelo bíblico que Cristo enseñó acerca de la iglesia. No es cualquier cosa que una congregación se divida. Hay causas por las cuales una familia o un miembro de la iglesia puede dejar una congregación para ir a otra, sin problema. Pero cuando hablamos de división de una iglesia, nos referimos a este fenómeno de yo tomo mi pedazo de iglesia y me voy. O tú toma tu pedazo de iglesia y vete. No. Eso es tan común en la historia de las congregaciones,
Pero a la luz de la Biblia es algo tan grave que si llegara a suceder, todos los que están involucrados deben de asegurarse que la Biblia respalda esa división y que crees que en la abrumadora mayoría de los casos no lo va a respaldar. Entonces, en esta unión, Pablo nos está pidiendo que seamos firmes, pero en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. La Biblia, mis hermanos, censura la división como un fruto de la carne. Y solamente para que veamos esto, déjame te leo rápidamente, 1 Corintios 3:13. Acuérdate que el contexto de esto es que en la iglesia de Corinto unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. No es correcto dividir una iglesia por qué maestro te gusta más. Y Pablo dice así, en 1 Corintios 3:13. Perdón, déjame ver. Voy a hablar es 3:1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿pero por qué dice que son carnales? Aquí el 3 lo responde. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. El texto que leímos en Gálatas hace rato acerca de los frutos de la carne, uno de los versículos dice que las divisiones, las disensiones no son fruto del espíritu, son fruto de la carne. Romanos 16 dice que nos apartemos de aquellos que causen divisiones porque no están en el espíritu. Entonces, la Biblia, mis hermanos, censura mucho el que no seamos de una misma mente. Podemos estar en desacuerdo con ciertas cosas, pero ese no debe ser nunca el pretexto o la causa para la cual no estemos unidos. Porque, ¿qué crees? Hermano, hermana, tú no eres importante, los demás sí lo son. Filipenses, más adelante, va a enseñar este principio, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, no importa tu opinión, no importa tu comodidad, importa la de los demás. ¿Pero qué crees? Y dices, no, pero es que, ¿y entonces a mí quién me defiende? Los otros hermanos que no se están considerando a sí mismos, sino te están considerando a ti como superior a ellos. ¿Te das cuenta? El único derecho que tienes, esta es una frase que me fascina de mi esposa, el único derecho que los cristianos tenemos es ceder nuestros derechos. Y si todos estamos cediendo nuestros derechos, no va a haber la necesidad de que tú defiendas tus propios derechos, porque ya hay otros que los están cediendo. ¿Te das cuenta tan claro el panorama bíblico que habla acerca de la unión y qué tan sencillo sería si hubiera la ausencia de la lucha por uno mismo? Entonces, nosotros tenemos que estar unidos. La estrategia de nuestro ejército, de esta lucha que estamos haciendo, del ejército del Señor, es la unanimidad y la firmeza. Los ejércitos de la antigüedad, o sea, en los tiempos en los que se escribió la Biblia, hermanos, las formaciones de combate dependían, muchas de ellas, la gran mayoría, dependían de qué tan unidos estaba la unidad de combate. Y se me vienen a la mente dos formaciones históricas. La primera es la falange. Los griegos la inventaron y muchos otros ejércitos la usaron. Los romanos en este tiempo también la usaban. La falange, mis hermanos, es una formación en la cual todos los soldados están hombro con hombro, estrechamente unidos, y presentan sus escudos al frente, y sus lanzas generan varios niveles de los picos de la lanza, y era una formación utilizada para que cuando la caballería, porque el peso, la fuerza, la inercia de los caballos, atropellando a un hombre lo matan, pero estando unidos y con las puntas de lanza al frente, se volvían impenetrables ante cualquier ataque de caballería. Entonces, la falange estaba unida. Hay otra formación, esta la inventaron los romanos. Los romanos tenían una formación en la cual igual todos se unían hombro con hombro y sus escudos, los de la fila de adelante, los ponían adelante, los de las filas laterales hacían como un rectángulo, un cuadrado, los que estaban en los márgenes sus escudos al lado y todos los que estaban en medio sus escudos los ponían arriba. Entonces se hacía como una especie de tanque, como una especie de tortuga, se le llamaba una formación en testudo. Y entonces el ejército enemigo, por más flechas, piedras, lo que les lanzaran, no afectaba a ninguno de los que estaban adentro porque estaban tan unidos, tan pegados y con los escudos tan firmes que no penetraba la formación. Obviamente, estas dos formaciones tenían un gran punto débil, que era precisamente lo que los ejércitos buscaban atacar, que era en cuanto uno de ellos, uno, no la mitad, no dos, no tres cuartos, uno
de toda la formación se separara de la formación, el que se separaba se moría, pero también comprometía el resto de la formación. Era vital la unión en esta formación y se requería muchísima disciplina y muchísimo entrenamiento, porque una cosa es muy fácil en un campo donde no hay enemigos hacer esa formación. Pero ahora cuando está el fragor de la batalla, cuando hay gente muriendo, cuando hay flechas y gritos y fuego, tenían que permanecer unidos. Cualquier cobardía, cualquier titubeo, cualquier deseo de no estar unido a la unidad representaba la muerte. Entonces, mis hermanos, en nuestra milicia, nosotros queremos compañeros firmes y fuertes. Por lo tanto, sé firme y sé fuerte. Porque el que tienes al lado, la que tienes al lado, está en ese mismo combate. Y seguramente tú querrías a alguien que no se dobla, que no se vence, que permanece y que persevera. Porque si no, estamos en gran peligro. Siguiente punto, mis hermanos. La moral inquebrantable del ejército de Dios. Dice ahí en Filipenses, nuestro capítulo, en capítulo 1, versículo 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Lo voy a contrastar para que no, en ese mismo énfasis. Primera de Pedro 3, mis hermanos, 13 al 17. Vamos a leerlo de una vez. Primera de Pedro 3, 13 al 17. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Este pasaje se utiliza mucho para hablar de la defensa de la fe, la apologética, todos los instrumentos que Dios nos da para poder presentar esta defensa ante el mundo. Pero muchas veces de lo que no se habla es el contexto de este pasaje, que es permanecer unidos, y la defensa la establecemos unidos. No yo por mi cuenta nada más, sino firmes y unidos. El miedo, mis hermanos, es interesante cuando haces un recorrido bíblico acerca de lo que el Señor nos habla del miedo. Es una de las emociones más comunes y más frecuentes del ser humano. Honestamente, quien diga que nunca ha sentido miedo está mintiendo o está loco. Todos hemos sentido miedo, terror. Hay cosas que podríamos pensar que el miedo es justificado, es correcto. Sin embargo, en el concepto magno de las cosas, cuando vemos el panorama completo, en el creyente el miedo nunca es razonable. El miedo es un ídolo. ¿En qué sentido? No es un ídolo que queramos tener, pero es un ídolo al que nuestra carne nos lleva a tener. Porque olvidamos quién es el que está atrás de nosotros. Las promesas y las bendiciones que Dios nos enseñó en su palabra, su carácter, lo que esperamos de él y que lo va a cumplir, de repente se nos va de la mente, se nos va del corazón. Y el miedo jala nuestra mirada y nuestra atención a las cosas terrenales, a lo que está aquí, a lo inminente, a la falta de dinero, a la falta de salud, a los problemas familiares, a la persecución, al sufrimiento, a la aflicción. Por eso es que en porciones como Colosenses 3 se nos dice, Pablo nos indica que no veamos las cosas de la tierra, sino que veamos arriba. En el momento en el que bajas la vista y ves tu vida, te va a dar miedo. Y es que la vida es atemorizante, mis hermanos, no voy a negarlo. Por eso no es fijarte en el aquí y en el ahora, fíjate a dónde vas, fíjate quién te dirige, que es el Señor. En cuanto tengas esa mirada fija, puedes enfrentar lo que sea en esta vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esta tierra? En el contexto de la persecución que está hablando aquí Pablo, lo peor que les puede pasar a los filipenses es que los maten. Y es solamente un puente para estar para siempre con el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo peor que te puede pasar. Cualquier tipo de sufrimiento que enfrentes, sea tuyo o el de, por ejemplo, tu familia, para mí me daría terror que algo le pasara a mi hija. Aunque en el momento mi mente y mi corazón va a tener la tentación de jalarlo a este momento, mi esperanza final es precisamente que
independientemente del dolor, de las heridas con las que cargues en esta vida, esas serán restauradas y consoladas en la eternidad. ¿Cuánto tiempo puedes vivir con una herida? Con dolor, con ansiedad. ¿30, 40 años? ¿80, 90 años? Y después eso se acaba. En el trasfondo de la eternidad, 80, 90, 100 años es nada. Es temporal. Y eso es lo que nos da esperanza para que, como Pablo, estando donde estaba, alentaba al gozo a los hermanos. Filipenses se le llama, tiene un nombre también que es la epístola del gozo. Y es irónico porque fue escrita desde la cárcel. Lo que podríamos esperar de Pablo es desánimo. Tengan compasión de mí. Y sin embargo, toda la carta es un ánimo, una exhortación a que seamos gozosos en el Señor, a que no nos doblemos, a que no nos rindamos, sino a que perseveramos. Entonces, mis hermanos, la moral inquebrantable del ejército de Dios está vista aquí porque la instrucción es esta: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. No va a haber nada en esta vida que te separe en Cristo. Eso lo establece bien Romanos. Nada podrá separarte del amor en Cristo Jesús. Nada. Y por lo tanto, si nada podrá separarte, entonces el miedo nunca es racional. Es un ídolo de las circunstancias del aquí y el ahora. Y estamos llamados a no tenerlo. El miedo no nada más es algo con lo que medio tienes que lidiar, con lo que tienes que soportar. La instrucción bíblica es que no lo tengas. Es difícil, definitivamente, pero la instrucción es clara: no tengas miedo, de ninguna manera estén atemorizados, en este caso por sus adversarios. Seamos sinceros, mis hermanos, ¿hay alguien en este momento que esté buscando matarnos? No por cuestiones de la vida, específicamente por lo que dice este pasaje. ¿Hay alguien que en este momento esté buscando matarnos por la predicación del evangelio? En mi caso yo no te puedo decir que sí. Entonces, ¿cuál problema? O sea, si nadie está buscando ahorita matarnos por la predicación del evangelio, todo cae abajo de esa categoría. De ninguna manera estén atemorizados. En nuestra lucha, mis hermanos, queremos compañeros valientes, no que a la más mínima tribulación se echen a correr. Por lo tanto, hermano, hermana, sé un compañero de una compañera de milicia valiente, que no se doble, que no idolatre el miedo. Y dice el versículo 29 y 30 de Filipenses capítulo 1. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. O sea, el sufrimiento, el que está puesto en la cárcel por la predicación del evangelio. No sé cuánto tiempo lleves en la fe, hermano, hermana. No sé cuántas veces has escuchado predicado el evangelio. Pero si alguna vez has escuchado que alguien te predica el evangelio con la promesa de que tus problemas se van a solucionar, es una falsa promesa. Ahora, no nada más es porque vamos a sufrir de a gratis. Hay muchas bendiciones en el evangelio. Hay muchas cosas que sí se solucionan por el evangelio. Toma la Biblia, aplícala en tu matrimonio y definitivamente va a haber resultados positivos. Pero al mismo tiempo, toma el evangelio, aplícalo en tu matrimonio con un cónyuge que no quiere saber nada del evangelio y no solo no va a mejorar los problemas, los va a agravar. Eso mismo pasa cuando los padres queremos aplicar el evangelio a la vida de nuestros hijos y cuando nosotros no hemos sido congruentes en nuestra vida con el evangelio, vamos a encontrar la misma tensión. Pero si lo hacemos desde que ellos nacen y somos congruentes en nuestra identidad en Cristo, definitivamente nuestra paternidad, nuestra maternidad va a tener resultados mejores si no estuviera Cristo. Pero toma a Cristo y fórzalo en tus hijos, en una vida que no respalde esa identidad que tienes. Y no solo no va a mejorar tu paternidad y tu maternidad, la va a empeorar. O sea, siempre existe esta tensión en que el evangelio trae beneficios y bendiciones tangibles y no queremos reducir ese aspecto en el que no nada más es esperar hasta que llegue el cielo, sino en el aquí y en el ahora nosotros probamos el cielo, definitivamente. Pero así como están esas promesas de bienestar, también está la promesa del sufrimiento. Y es algo que, aunque carnalmente se sienta mal, en el contexto de la Biblia es algo bueno. Si no, Jesús jamás le hubiera llamado una bienaventuranza. Dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5,
cuando está terminando las bienaventuranzas, mis hermanos, si lo quieres buscar, este es Mateo 5:11, dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Siguen los siguientes versículos. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y después habla de que somos la luz del mundo. Es una promesa, de hecho en 2 Timoteo dice que aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús también deben esperar la persecución. Es algo que va relacionado. Así como viene la promesa de salvación, así como viene la promesa de la paz que sobrepasa todo entendimiento, también viene incluida en todo el paquete de las promesas, mis hermanos, a padecer aflicción y sufrimiento. Por eso es que muchos hablan acerca de que uno de los más grandes problemas de la iglesia del siglo XXI es que ya nadie la quiere matar, al menos aquí en México. Pero hoy en día, dale un vistazo, investiga un poco de cosas que están pasando, por ejemplo, en Nigeria. El lugar más álgido en este momento, en donde cristianos, no decenas, no cientos, sino decenas de miles de cristianos están siendo masacrados por la fe, es Nigeria. Tenía muchísimos años que no había una persecución tan extendida en una parte del mundo hacia los cristianos por el simple hecho de ser cristianos. No por otras cosas, sino específicamente por el evangelio que profesan, que Nigeria. Y a lo largo de la historia de la iglesia, desde este momento en el que el Señor Jesús establece la iglesia y en Hechos hasta hoy en día, se habla de que la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Los mártires, los que han muerto por la fe, en esos momentos en los que la persecución se hace más aguda, no solo no se frena el evangelio, no solo no logran frenar a los cristianos, sino es lo que impulsa un crecimiento impresionante de la predicación del evangelio y de los que creen en Jesucristo. Entonces, en términos magnos, en un panorama más amplio, nos es conveniente más a nosotros ser perseguidos que no ser perseguidos. ¿Y alguna vez has orado a Dios? Señor, permíteme que me persigan por mi fe. Yo no creo. Y sin embargo, los beneficios de la persecución son tan tangibles, y de hecho la orden es que suframos, que sí debería de estar en nuestras oraciones. No pedir una persecución como si fuéramos masoquistas o como si estuviéramos locos, sino por el hecho en el que el Señor nos dé la firmeza, el carácter y la valentía de poder predicar el evangelio de tal manera que produzca que el mundo nos aborrezca. ¿Cómo sabes que estás predicando bien el evangelio? Si estás produciendo, sí, a la misma par que estás produciendo creyentes, porque ese evangelio va a tener resultados, pero quienes no lo creen debe estar produciendo que te detesten, que seas perseguido. Como congregación deberíamos tener como objetivo ser detestados, no por nuestro mal carácter, no por nuestra hipocresía, no por nuestras mentiras. No por eso que a veces de repente los cristianos somos tan mal conocidos en el mundo, sino porque predicamos fielmente el evangelio que le dice a la humanidad que son pecadores, que están bajo la ira de un Dios santo, pero que ese mismo Dios, en gracia y misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo para que en el momento en el que nosotros creamos en Él, tengamos salvación. Y somos llamados a abandonar el hombre viejo y adoptar esta nueva criatura que somos hechos en el Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de estar proclamando todos y cada una de las veces, a tiempo, como aquí, en una ocasión que es plausible, que es posible, que es correcto que se hable de la Biblia, como un domingo en una congregación, pero también fuera de tiempo, cuando no es oportuno el evangelio, cuando alguien muere, en una cena familiar, en una fiesta, en la escuela, en el trabajo, que se predique el evangelio de tal manera que mostremos que somos inoportunos, pero porque no queremos ser oportunos, queremos predicar y enseñar la verdad. El privilegio del sufrimiento, mis hermanos, es algo que es regalado por Dios, porque hasta nos dice Filipenses la actitud que debemos de tener ante este sufrimiento, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando sabemos que se nos ha concedido creer en Él? Con gozo, con esperanza. Con ese mismo gozo y con esa misma esperanza, nosotros debemos de responder al otro regalo que va incluido, que de ese casi no nos gusta hablar, que es el sufrir por Él. Hay un ejemplo histórico, antes de este ejemplo, mis hermanos, el que no considere el sufrimiento como un regalo, no ha vivido realmente el evangelio. El evangelio no nada más es para nuestra conveniencia,
aunque sí nos conviene creer en el Señor Jesucristo, trae muchos beneficios, pero quien no ha realmente vivido en el Evangelio, no tiene el entendimiento que este sufrimiento que ponemos en nuestras vidas voluntariamente al buscar al Señor Jesucristo es también un regalo y es un privilegio. Los apóstoles no se entristecían cuando los presentaban delante del Sanedrín y los azotaban. Dice Hechos que tenían por sumo gozo el haber sido considerados dignos de haber sufrido por Cristo. No hay hombre más perfecto, más amoroso, más sabio. No ha habido un hombre mejor que Cristo. Y lo que él obtuvo por predicar, por enseñar, por introducirse en nuestra historia fue persecución y martirio. Nosotros que estamos buscando seguir a Cristo y que no estamos a la estatura de perfección de Él, ¿qué podemos esperar sino también ese mismo sufrimiento? En las anécdotas que hay dentro de la historia de la iglesia, en los primeros siglos después de que el Nuevo Testamento cierra en el Apocalipsis, empieza a haber varios periodos en el Imperio Romano de mucha persecución. Una persecución sistemática, organizada y ordenada en toda la extensión del Imperio Romano, para que se busquen, desde los magistrados hasta los soldados y hasta el ciudadano promedio, se busque a los cristianos, se les denuncie y se les mate. ¿Por qué? Porque son cristianos. Aunque eran ciudadanos que pagaban sus impuestos, porque está ordenado en la Biblia que nos sometamos a nuestras autoridades, aunque eran cristianos que trabajaban muy bien, los esclavos eran excelentes esclavos, los libres eran excelentes libres, porque la Biblia nos manda que no hagamos las cosas como para los hombres, sino como para Dios, a pesar de todos los beneficios que traían los cristianos a la sociedad romana, por el simple hecho de estar predicando y viviendo algo distinto al paganismo de esa época, se les ordenaba y se les instruía que se les matara. Y entonces empezaron a surgir en la iglesia situaciones interesantes. Primero surgían los mártires, aquellos que por defender su propia fe morían y eran tenidos en alta estima los mártires por haber permanecido firmes ante la persecución. Pero también había cristianos que eran torturados, que se les metía a la cárcel, pero que por alguna otra situación no se les mataba. Se les dejaba libres eventualmente, pero que dejaban un testimonio de haber permanecido fieles a la iglesia. A eso se les llamó en estos siglos como los confesores, porque confesaban a Cristo en la peor de las circunstancias. Y entonces los confesores eran mártires vivientes. Se les consideraba en muy, muy alta estima dentro de las iglesias, porque no cualquiera se mantenía firme. Por el otro lado, la tercera categoría que surgió de esto eran los caídos. ¿Quiénes eran los caídos? Aquellos que por el miedo a la persecución, cuando estaban hechos prisioneros, cuando eran torturados, negaban a Cristo. Y entonces, cuando acababa la persecución, estos que habían negado a Cristo delante de los tribunales, que habían apostatado de la fe, querían reincorporarse, querían ser restaurados en las iglesias. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque estos no hicieron cualquier cosa. Estos se doblaron ante la persecución. No fueron firmes ni unánimes, sino que quisieron separarse del cuerpo por preservar su vida. Y la Biblia es clara que aquel que busque preservar su vida, la perderá. Entonces, en este testimonio de la iglesia, aquellos que sobrevivían el martirio, mis hermanos, simplemente por el permanecer firmes, se les tenía en alta estima. Yo me pregunto, mis hermanos, si nosotros viviéramos esta persecución sistemática y que se nos concediera el privilegio de sufrir por Cristo y regresáramos a congregarnos después de haber pasado por infinitos sufrimientos, creo que lo más natural sería que el resto de la congregación que no ha pasado por eso tuviera cierto reconocimiento y amor especial, porque la Biblia dice que es una situación de mucho privilegio, de mucha dignidad. El privilegio, nosotros como soldados de Jesucristo, como ejército celestial, mis hermanos, tenemos este gran privilegio del sufrimiento y la persecución. Que el Señor nos permita mantenernos firmes cuando eso ocurra. Entonces, mis hermanos, somos compañeros de batalla. En cuanto tomes los elementos de la Biblia y los vivas y los profeses, el mundo te odiará. Y es promesa que el mundo va a estar opuesto a nosotros. Pero que el mundo nos encuentre en líneas cerradas, firmes, valientes. La orden y la comisión es que mantengamos la línea, que no cedamos, que no rompamos formación. Aunque hay momentos en la vida cristiana en el que podemos descansar, no fuiste llamado para la relajación y el placer. No fuiste llamado para descansar. Eso llegará en algún momento, pero no es ahorita.
Hay ciertas pausas en la vida, pero no, el objetivo de tu vida no es la relajación y el placer. Fuiste llamado a extender un reino que es eterno. Que el mundo nos encuentre firmes y adelante en cada momento en esta lucha. Que nuestros compañeros de milicia que tengamos a nuestro alrededor sean aquellos que nos permitan no preocuparnos porque a lo mejor no va a mantener la línea, se me va a echar a correr en cuanto se pongan feas las cosas. No, sino que tengamos la confianza los unos con los otros de que estamos en el mismo pensamiento, en la misma mente y en el mismo camino, de que Cristo es el Señor de señores y que merece ser predicado a todos para que entonces toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amada iglesia cristiana, manantial de la gracia, tenemos que comportarnos a la altura del evangelio que predicamos. Y el llamado es que no hay lugar para los cobardes en el reino de los cielos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación. Gracias por el ánimo. Danos una misma mente, un mismo sentir y capacita nuestros corazones, capacita nuestros seres para poder presentarnos ante el mundo con valentía, con firmeza. Gracias porque nos podemos amar los unos a los otros. Gracias por este privilegio tan grande de ser llamados a esta lucha, aunque no éramos dignos. Capacita a tu iglesia, no nada más aquí, sino por todo el mundo, para que nosotros podamos ser y comportarnos dignos de este llamamiento supremo. A tu nombre sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. El consejo del Señor, mis hermanos, para el pueblo del Señor. A su nombre sea toda la gloria por siempre. Amén.